noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un miércoles especial. Hoy día vamos a rememorar lo que pasó un 26 de junio, pero hace 10 años, contado por sus protagonistas, son integrantes por lo demás de esta cadena, el caso de Jan Bosellur, de Mauricio Pinilla y también del capitán Claudio Bravo, el bicampeonato de la selección chilena de la generación dorada en Estados Unidos en el marco de lo que fue la Copa América Centenario, a una década de ese título. Desde el inicio hasta el fin, en esa Copa Centenario, la sensación fue de máxima plenitud. Le demostramos al mundo que éramos una selección que en ese momento estaba en la top 3, top 5 a nivel del mundo. Chile tenía un equipazo. Aquí hubo un grupo muy grande que estuvo en el máximo nivel. Y yo creo que eso ayudó mucho a que la selección lograra lo que logró. Estrujamos máximo a la generación dorada y la estrujamos con títulos, que era lo más importante. Un honor, un gran reto, el que se me presenta por delante. La salida de Jorge, que es un técnico que a nosotros nos entregó mucho, que aparte siempre existe un vínculo afectivo, fue acompañada de una serie de especulaciones que incluso nos incluían a nosotros como uno de los factores del cual él podía estar decidido a irse, ¿no? En su momento se habló de un camarín ingobernable, de muchas cosas que a nosotros no nos hacían sentido con respecto a las cosas como que se esgrimían para la salida de Jorge. Entonces eso de cierta manera contaminó el ambiente, pero yo creo que conforme fue llegando Juan Antonio, que es un tipo muy dado a ser directo, en general su cuerpo técnico llegó de una muy buena manera, entendiendo el momento en el cual estábamos nosotros, tanto futbolístico, físico, y yo creo que dentro de todo se fue asentando en las clasificatorias y hasta ahí todo marchaba de acuerdo a lo que más o menos esperábamos todos. De una manera totalmente distinta, pero creo que la selección ya venía con un vuelito futbolístico que era innegable. Entonces, como que el equipo funcionaba de memoria. Y era muy difícil cambiar quizá un poquito la estructura y Juan Antonio Pizzi lo entendió. Y se dio cuenta que el equipo tenía que jugar de una forma y los primeros partidos tratamos de insertar lo que él quería, pero después el equipo empezó a volar de una manera impresionante, pero con el vuelito que veníamos antes de la 2015 y el Mundial. Me parece que las metodologías en general eran bastante distintas del cuerpo técnico anterior al nuestro, pero en el equipo no había mucho que tocar. Al final el equipo jugaba de una manera y si bien hubo algunos matices quizás en los sistemas tácticos más que en el modelo de juego, fue una cuestión de ir adaptándose. Los futbolistas también son futbolistas, como te decía al principio, muy competitivos y eso hace que también se dejen entrenar de manera muy fácil. Y desde ahí nosotros creo que lo entendimos muy bien, el poder administrar este grupo, pero también dejándolos fluir y sentir lo que les acomodaba, que era esta forma de selección chilena, que era la manera que competían ellos. Los recuerdos son de estar con Jorge muy cómodos en todo sentido del juego, en temas también de conocimiento mutuo,
de tener ese grado de convencimiento también a la hora de enfrentar un partido, de enfrentar un torneo. Y claro, se va Jorge, viene este periodo de incertidumbre, de transición también, de conocerlo a él, de que él nos conociera a nosotros, de saber cómo íbamos a volver a jugar, cómo íbamos a competir con él. Y creo que el equipo tenía ese grado de madurez que te lo va dando el tiempo, te lo va dando también el roce, te lo dan también el respaldo de haber ganado un torneo anteriormente. Y creo que esas cosas también te hacen fuerte. Creo que llegamos a este torneo, sí con un exceso de confianza, pero sí con una sensación de fortaleza de lo que nosotros teníamos en ese entonces y de lo que éramos capaces de hacer. Bueno, lo que más me recuerdo de la previa de la Copa Centenario fue que perdimos un par de amistosos y el último partido que habíamos ganado había sido en eliminatorias contra Venezuela y había marcado 2 goles, venía muy bien. Venía con mucha confianza de Pizzi y me estaba dando bastantes minutos. Yo siento que llegábamos con un halo de... ¿Habrá sido coincidencia, habrá sido suerte lo que pasó en el 2015? ¿Habrá sido netamente por la localía? ¿O esto es algo que tiene mucha más sustancia, que tiene que ver también con un proceso de años? Y nosotros sentíamos que desde no sé si tanto de Chile, pero en general se miraba con cierto recelo eso que habíamos conseguido y encontramos que era una muy linda oportunidad como para ratificar y despejar ciertas dudas. De esos 3 o 4 partidos en los que perdimos, la verdad es que la mayoría de estos eran preparatorios. Nosotros no es que no le dábamos importancia, pero entendíamos que la verdad iba a estar cuando empezara el torneo. Los recuerdos son de seguir saboreando lo que fue la Copa América anterior, de que el equipo prácticamente iba solo en ese aspecto, el aspecto futbolístico, pero sí la sensación ya se veía que era un poco el exceso de confianza y eso en un inicio no jugó en contra. Siempre hemos entendido y siempre pasa en la selección que las dudas vienen de afuera y la certeza se generan desde adentro y nosotros en eso sí que sabíamos que en torneos y en periodos de concentración largos nosotros nos hacíamos fuertes como grupo y a partir de ahí empezaba todo bien. Igual llegar a la Copa América en un grupo que en el papel nos daba las posibilidades, ¿no es cierto?, de clasificar, porque estaba Argentina, nosotros, Bolivia y Panamá, por lo tanto las posibilidades de clasificar eran ciertas, con mucha ilusión porque era un equipo que daba cara a cualquier rival, por lo tanto siempre te ilusionaba, siempre tenías posibilidades ciertas y concretas de poder ganar los partidos. Más que la presión nosotros de defender un título, porque al final ese título lo defendían más bien los jugadores, nosotros íbamos a apoyar esto porque no nos correspondía el primer título. Nosotros sentíamos la presión de poder estar a la altura de lo que había hecho la selección chilena. Bueno, en la fase inicial, los primeros partidos son extremadamente malos para mí y luego también visualizabas cosas a nivel grupal que no eran positivas. Tuvimos una reunión grupal también para mejorar, no sé, que entrenáramos de mejor manera, que intentáramos apretar lo que más pudiéramos individualmente y colectivamente, porque venían partidos complicados y si todos no estábamos bien y si todos no teníamos la película muy clara, era una eliminación instantánea. Creo que no hubiésemos llegado ni siquiera a instancias finales. Bueno, la verdad que en ese proceso de los malos partidos que veníamos haciendo hubo un cambio de chip. Nos dimos cuenta ahí, muchachos, no podemos hacer el ridículo en esta Copa. Podemos ser protagonistas, tenemos la calidad, tenemos los jugadores, tenemos la estrategia, tenemos el físico. Y ahí empezamos a conversar, muchachos, una cachetada en la cara, vamos a despertar, porque aquí no vinimos de paseo, esto no son vacaciones y claro, vamos a competir y vamos a empezar a competir de verdad. Lo que pasó en ese camarín fue una conversación importante, o sea, nos reprochamos bastante los rendimientos que veníamos teniendo y los resultados.
Y decíamos, muchachos, nosotros no estamos para esto, somos los actuales campeones de América y tenemos que demostrarlo en cancha. Siempre tuvimos conversaciones, tanto entre los compañeros, con gente del cuerpo técnico. Y claro, nosotros lo teníamos sumamente claro, nosotros sabíamos a qué debía jugar Chile. Con un Juan a lo mejor más mesurado en el aspecto de competir y de ir a buscar los partidos, por ejemplo. Pero nosotros sentíamos que debíamos ser agresivos en el juego, con balón y sin balón. Era la faceta del juego que a nosotros nos generaba comodidad. Y era la manera que cada uno de los integrantes se sentía cómodo, tanto el que iniciaba en el 11 como el que venía desde la banca y tenía el ingreso generalmente en la segunda parte. Después de que nos pegamos ese zamarreo entre nosotros, fue un momento importante porque el equipo cambió el chip, el equipo se dio cuenta que podía competir y de repente fuimos de a poquito, sumando y en el camino se nos armó el campeonato. Le hacemos el 7-0 a México y ahí decimos, muchachos, esta puede ser nuestra también. Nosotros habíamos jugado previo a la Copa un partido con México, preparatorio a la Copa, que fue el último partido que jugamos en el que perdimos 1-0. Y yo creo que ese partido nos ayudó mucho a poder leer el cómo jugar el partido después. El principal partido o la primera gran prueba que venía era México. Y otra vez las dudas venían desde todos lados. Las dudas venían desde la prensa, por ejemplo, mexicana, que decía que esto prácticamente, por cómo venía México, iba a ser un trámite. También parte del medio local chileno entendía que México era el favorito y que nosotros estábamos en otra sintonía por lo mostrado anteriormente. Ahora, si me pregunta a mí en la interna qué sentíamos nosotros, confianza absoluta, porque sabíamos que este tipo de partido teníamos ese plus que ya entendíamos más o menos cómo jugarlo. Es lo que decían los jugadores de México, a nosotros nos generó un impacto positivo. Tú analizabas el 1-1 de lo que teníamos nosotros y lo que tenían ellos. Claro, nosotros sacábamos ventaja enormemente. Desde el 1 hasta el 11, e incluso lo que teníamos a nivel de recambio. Era prácticamente imposible que en México a nosotros nos pudiera ganar. Imposible. Y era lo que las conversaciones nuestras, tomando un café, viendo las declaraciones. Oye, mira lo que dice este, si el nuestro es 10 veces mejor que este. Mira lo que dijo este otro, este no ha ganado un título en su vida. Y los nuestros habían salido campeones en Europa en todos lados. Y dice, ok, guardemos silencio, nos toca hacer las cosas bien, vamos a jugar con casi 100.000 personas en contra. Veníamos de 3 partidos no muy buenos que te generaban más dudas y muchas críticas. De hecho fue muy criticado, pedían que no siguiera compitiendo, pero estos son los escenarios donde todo competidor o todo jugador quiere estar, que son los escenarios adversos. Creo que hicimos un partido muy bueno tácticamente, de muchísimo orden, donde logramos, sobre todo por bandas, ¿no es cierto?, hacer ese doblaje, digamos, al ataque de ellos. Desde ahí yo creo que los bloqueamos muchísimo y luego las salidas claras nuestras que fueron muy intensas, una tarde muy clara de Alexis, una tarde muy clara del Edu, nuestros volantes que, bueno, reconocidos mundialmente como dentro de los mejores y con la seguridad de atrás también, desde Claudio hacia adelante, que esa línea defensiva también funcionó perfecto ese día. Entonces fue un partido casi a la perfección. Yo no tengo mucho recuerdo a lo largo de toda mi carrera de tener esa sensación de ver un partido perfecto, desde mi punto de vista. Un partido donde habré tocado el balón 4 veces, para hacer un saque de inicio, para controlar un balón y entregárselo a un compañero, sin sensación de agobio, sin sensación de apuro, sin sensación de que tienes que salvar el resultado, o sin la sensación de que desde el fondo tienes que generar tranquilidad. No, fui un espectador más
y el partido que puedo decir que más he disfrutado dentro de una cancha. Mira, si tú analizas el partido desde que inicia hasta que termina, no hay exceso de confianza, no hay burlas hacia el rival. Hicimos un partido de máxima seriedad y no miento cuando lo cuento. Pudieron haber sido 10 goles, no 7, pudieron haber sido 10 goles. Yo empatizo absolutamente en la sensación de frustración o de dolor que tenían tanto el cuerpo técnico mexicano como los futbolistas mexicanos. Ahora también es muy cierto, yo creo que una forma de respetar al rival es competir con el rival al máximo. Y nosotros en ningún momento, ni en acciones de juego, ni en los goles, nuestros futbolistas se sobraron, sino que fueron siempre muy serios, siempre fueron muy respetuosos. Y bueno, pudimos hacer 7 goles y a lo mejor podríamos haber hecho 2 o 3 más, efectivamente. Pero creo que la postura desde el desarrollo del partido, desde las acciones individuales incluso de nuestros futbolistas, pues siempre hay mucho respeto. Compitieron y fueron mucho mejor. Esa es la conclusión. O sea, no. Después, claro, uno empatiza, dice, qué doloroso debe ser esto, porque si nos hubiera tocado a nosotros hubiera sido terrible también. Pero yo creo que fuimos muy respetuosos. No tengo noción de tener recuerdos de que el público te juegue a favor. Siento que es el rival, es el adversario. Y fue una lección para ellos también, de pecar de confianza, de hablar mal del rival, de ganar el partido sin jugarlo. Esa era la sensación. Estos quieren ganar sin jugar, les vamos a dar una lección. Y eso fue lo que pasó ese día. Después el partido siguiente con Colombia, que hubieron varios cambios, que no estaba Marcelo Díaz, que no estaba Arturo, entró Pulgar, el Gato Silva, y el equipo funcionó de la mejor manera. O sea, le dimos no sé si un baile a Colombia, pero fue un partido espectacular y con muchos cambios. Entonces sabíamos que el que entraba reemplazaba de muy buena manera al que no estaba. Quizás Colombia técnicamente, desde el talento, era mucho más que México, tenía futbolistas de mucho talento. Una selección que venía trabajando también con un cuerpo técnico hace un rato, por lo tanto ellos también venían, ¿no es cierto?, de participar del Mundial anterior, de estar involucrados en la elite de Sudamérica en esos momentos. Por lo tanto, la conexión que tuvimos nosotros desde la concentración para poder competir fue tremenda. Por lo mismo hicimos 2 goles bastante tempraneros que nos dio la posibilidad de empezar a manejar el partido. El equipo estaba muy prendido, el equipo estaba muy seguro, insisto, creo que lo de México nos hizo muy bien para poder enfrentar a un rival tremendo como el de Colombia. Y después creo que nos jugó muy a favor, muy a favor. Esta tormenta que duró 1 hora y algo, 1 hora y cuarto, 1 hora 20, donde pudimos ver el primer tiempo, donde pudimos conversar con los jugadores tranquilos, donde hubo el tiempo suficiente para que ellos descansaran, se recuperaran y entrar a jugar. Era casi jugar un nuevo partido, pero con un 2-0 encima, lo cual era muy favorable. Entonces al final jugaba un poquito con la desesperación. Y nuevamente creo que ahí tácticamente fuimos también notables. Con un Claudio que también en el segundo tiempo tuvo 2 o 3 intervenciones de las de Claudio Bravo. En la parte defensiva anduvimos de maravilla. Y nos lleva a ir ganando el partido, 2-0. Y viene el quiebre de la tormenta. Claro, nos vamos a camarines, viene el tema de la tormenta, estábamos un poco expectantes con todo esto que podía pasar. Era algo nuevo para todos nosotros. Creo que ninguno había tenido esta sensación de que se para un partido y te queda la incertidumbre que se vuelve a jugar, no se vuelve a jugar, si la tormenta seguía, no continuaba el partido por el tema de los rayos, que era muy peligroso. Claro, al inicio hay una especie de charla técnica donde hay que jugar de esta manera, hay que hacer esto otro, lo estamos haciendo muy bien, pero claro, el tiempo se alarga en demasía. Lo bueno de Juan que tiene esa tranquilidad, a diferencia a lo mejor si hubiese sido con Jorge, donde es mucho más nervioso, donde a lo mejor la hora y algo que estuvimos dentro
se hubiese pasado inventando otro tipo de táctica, cambiando el sistema de juego, a lo mejor hubiese dado por hacer un cambio. A lo mejor hubiésemos entrado en una sensación más de nerviosismo, a diferencia de lo que vimos con Juan. Tan tranquilo que sigamos haciendo lo mismo, estamos muy bien, somos superior al rival, no hay que cambiar absolutamente nada. Pero el factor principal era no entrar frío. A lo largo de ese gran margen de tiempo, lo principal es no entrar frío. Si entrábamos frío, sabíamos que claro, que se nos podrían venir encima y dar vuelta al resultado. Y entramos a jugar el segundo tiempo, me parece que de muy buena manera, y como te decía anteriormente, donde Claudio también tiene 2 o 3 intervenciones muy buenas que nos dan muchísima seguridad, y después el partido me parece que en general estuvo bastante controlado. Es más, nosotros tuvimos algunas chances más también de poder convertir. Nosotros me acuerdo que lo comentábamos y sabíamos que el rival era Argentina en caso de acceder a la final. Pero todos estaban felices. Creo que era la sensación positiva de que queremos jugar una final con Argentina. Más que sentir una sensación extraña, una sensación de decir, mierda, nos volvió a tocar Argentina. No, era todo lo contrario. Si nosotros ganamos este partido, ya sabemos que nos va a tocar en la final y lógicamente que nosotros teníamos esa sensación de, claro, ya habíamos jugado en el inicio, no nos había ido bien, pero a la hora de la verdad teníamos una sensación enriquecedora, que era que nosotros ya habíamos ganado una final. La Argentina confiaba mucho en Tata Martino, confiaba mucho en cómo venía jugando el equipo. Cuando llegaron a la final subestimaron un poquito, ¿no? Bueno, hay que recordar que la final anterior se había perdido por penales. Siempre cuando perdés por penales te queda la sensación de la injusticia. Es decir, no, es como una lotería, se dicen los penales, y bueno, perdió por penales no es como realmente haber perdido. Ahora, más allá de todo eso, Chile tenía un equipazo. Tenía un equipazo que ya estaba consolidado, que ya venía ganando, porque no hay nada en el fútbol que te haga ganar como venir de ganar. Por eso se dan las rachas en el fútbol. Cuando vos empezás a ganar, es como que eso retroalimenta la confianza del grupo, la confianza individual. Entonces se hace más fácil volver a ganar. A mí me da la sensación de que Argentina en la final quería otro rival. Creo que nos quería quitar o evitar a toda costa. Argentina venía muy picada. Sabíamos que el partido final para ellos iba a ser de mucho nerviosismo porque ya tenían la experiencia de haber perdido. Entonces, más allá de la derrota en la fase previa, el equipo y aparte la mentalidad que tenían los muchachos, Claudio, Arturo y todas estas figuras, decían, no, a estos tipos les vamos a ganar, esta copa es nuestra, ya estamos aquí, llegamos, imagínate, la remamos como locos, nos costó un montón al principio y ya estamos en la final. O sea, somos unos cracks y la vamos a ganar, y la vamos a ganar, y le vamos a ganar a Argentina. Y fue una mentalidad impresionante y salimos con los colmillos apretados. En general, los partidos con Argentina en nuestra época, más allá que ellos tienen la balanza para ellos, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que todos se denominan por una sola cosa, que fueron muy parejos. Era el tercer partido que nosotros jugábamos con Argentina en 6 meses más o menos. Entonces ya claro, Argentina lo teníamos visto y los futbolistas lo conocían mucho. No había mucho más que hacer. Creo que hasta ahí habíamos hecho una copa muy buena, sobre todo por los últimos 2 resultados, ganando a las rivales fuertes. Me parece que fue tremendo en lo de ese día, porque jugamos a largue, fue un partido larguísimo después de haber jugado la Copa. Nos jugamos como 10 minutos o 15 minutos con un futbolista menos, que no es menor.
Y así sostuvimos eso. De hecho, nosotros en ese momento, cuando expulsan a Marcelo, nosotros íbamos a hacer el cambio por el Gato Silva en ese momento. Entonces llamamos al Gato que se pusiera a calentar, 5 minutos, lo que fuera. Y al Chapa lo pusimos con medio centro en ese momento. O sea, era Charles, si no me equivoco, Arturo y el Chapa. Formamos como eso un poco, ¿no es cierto? 4-3-2 al final, con Alexi y con el Edu en punta, y los 4 de atrás. Y vimos que el equipo empezó a funcionar. Y nos quedamos mirando de repente y dijimos, ¿lo aguantamos? Sí, lo aguantamos. Y jugamos y dimos cara y funcionó bien, hasta que bueno, ellos se quedaron con uno menos los 10 o 12 minutos después y ya entramos a ser más parejos. Y generar presión todos los que estuvieran rodeando a Messi, principalmente. Que no estuviera cómoda para poder entregar el pase brillante que él entrega. O sea, al final es eso un poco. Y mientras más atrás reciba, ¿no es cierto? O sea, más cerca de su propio arco, era mejor para nosotros. Entonces, al final era eso un poco. Si Messi, ¿dónde hace la diferencia? Hace la diferencia de 3/4 hacia adelante, donde puede filtrar, donde puede gambetear, donde te eluda 2 y termina sacando un remate perfecto. Y para eso hay que tener al equipo organizado para que justamente él no logre avanzar, que reciba lo más lejos del arco posible, que esté incómodo para poder entregar la pelota. Y además que ellos ya lo tenían claro, si venían a enfrentarlo a la Messi desde, no solamente la selección, lo enfrentaban en sus clubes. Yo siento que todo eso ayudaba a que la selección funcionara como funcionaba. Y vos te acordás en el partido, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que se miraban los jugadores argentinos y había como sorpresa, como que no entendían bien lo que estaba pasando. No se esperaban que Chile tuviese esa reacción, que el espíritu guerrero de Chile es algo que no es una novedad, es una característica típica del equipo transandino. Así que subestimaron. Y por eso el cachetazo fue más fuerte todavía. Y bueno, quedando nada con esa mano de derecha de Claudio después del cabezazo del Kun, que hace una tajada hermosa, que es la que nos lleva a los penales. Claramente fue la jugada del campeonato, me parece. Sensaciones de que las cosas pasan por algo, esa es una de ellas. Nunca se me había dado, nunca. Una pelota así, nunca. Ni entrenando, ni en un partido, nunca se da ahí. La sensación era de tensión máxima en todo el estadio, en lo que tú ibas sintiendo. Estos tiros libres desde ese lugar o en diagonal son muy peligrosos, son de que si hay un despiste o hay un error en el marcaje, termina generalmente en gol, porque son balones que van directamente al arco, donde van a tal velocidad que el que mete la cabeza aumenta la velocidad de la trayectoria del balón. Son jugadas de extremada fineza. Me acuerdo perfectamente de este tiro libre, de la concentración máxima de todos mis compañeros, del diálogo que hay en ese momento de que no nos metamos tan atrás. Tan atrás significa no estar tan cerca mío, sino que intentar de aguantar lo máximo posible, y si hay un cabezazo que sea lo más lejos posible, no tan cercano hacia el arquero, porque si no la jugada termina en gol. Y una de las misiones era eso, intentar de que la línea defensiva no retrocediera, sino que todo lo contrario, de que aguantáramos lo mayor posible. Mágicamente se da esa jugada en una final, en un estadio con 100.000 personas, con millones de espectadores, una jugada que determina un título por el minuto en que se dio y por el trámite del encuentro, un partido muy igualado en ese entonces. Yo de lo que menos me preocupo es del balón. Claro, yo pierdo desde que arranca el balón, pierdo la vista del balón y me preocupo de visualmente conectar con quién iba a recibir la pelota.
y hago esto en fracción de tiempo. Y me doy cuenta que el que está posicionado para recibir la pelota es Agüero. Entonces, como es una acción tan técnica, si no hubiese hecho eso, no hubiese llegado. Porque si me dedico a mirar el balón y me preocupo del ejecutante, pierdo esa fracción de tiempo que me hace llegar. Y eso hace que yo gane esa fracción de tiempo y llegue prácticamente con la punta de mis dedos a sacar la pelota. El partido fue un trámite de palo a palo hasta que llegaron los penales. Nosotros con Juan, por historia, que tuvimos varias definiciones a penales en los clubes, tuvimos en Argentina, tuvimos en México, siempre tomamos la decisión de juntar al grupo y yo le iba preguntando uno por uno el que se sentía con la confianza. Una vez que tenía un listado de X futbolistas, ¿no es cierto?, que me decían, sí, yo quiero, yo no, yo sí, yo no, da igual. Cuando estaba la lista, nosotros definíamos del que consideramos el penal más seguro al menos seguro. Cuando tú tienes un arquero de las características, de las cualidades de Claudio, siempre va a estar la opción, ¿no es cierto?, de que te pueda ayudar en los penales. Y fue lo que pasó. Llegar a la situación de los penales creo que nunca es favorable para ningún equipo, para ninguna selección, pero creo que nosotros sentíamos una sensación de fortaleza tremenda, y siempre que veía tandas de penales, aquí el factor grupal, el factor anímico es determinante. Claro, terminamos de salir de la zona de los árbitros para designar dónde era el lanzamiento, los dos capitanes, Messi de su lado, a mí me toca por el nuestro. Se designa ese lado para patear los penales, luego se designa quién inicia la tanda. Y me acuerdo perfectamente ver a mis compañeros esperándome a que terminara esta secuencia y esperándome para ver qué es lo que tocaba ahora. Y me recuerdo perfectamente, miraba hacia el otro lado y ellos no habían esperado a su líder, que era Messi. Ya habían hecho esta especie de arenga sin esperar a su capitán. Y ese es un indicador dentro de este deporte de que muchas veces gana el que está más fuerte grupalmente. Es netamente por lo anímico. Claro, hemos visto perder finales del mundo y el que ha errado ha sido el jugador más talentoso del equipo, porque emocionalmente a lo mejor no es el más fuerte. Pero claro, yo tenía sumamente claro que emocionalmente estábamos mucho más fuertes que ellos. Tengo un recuerdo antes del torneo, en el arco del Barcelona, creo que era el arco norte, llevábamos 7 penales consecutivos errados en ese arco norte, entre Leo Messi, Neymar y Suárez. Y me acuerdo perfecto de tener una especie de conversación cuando terminamos de salir del sorteo con los árbitros y comentarle eso a él. Mucha suerte, que te vaya muy bien, y recuerda cuando nos quedamos en Barcelona a tirar los penales. Esa fue una conversación en unos pocos segundos antes de la ejecución. Viene el inicio de la tanda, falla Arturo el penal, pero desde este lado era la sensación de fortaleza. Creo que nunca perdimos esa sensación, al margen de que falla el primero. Luego veo que el ejecutante de ello es Messi. Si tú ves los penales que ha ejecutado él a lo largo de su carrera, no hay ningún penal como ese, donde le quiere pegar tan duro al balón que termina saliendo de la cancha. Bueno, cuando llega el penal donde patea Biglia, la sensación mía era siempre positiva, de fortaleza, desde que él viene desde la mitad de la cancha. Claro, la sensación mía cada vez que se acercaba era de más fortaleza, de ver un jugador que venía caminando prácticamente a 1 kilómetro por hora, sus hombros totalmente encogidos. No te demostraba una sensación de grandeza o sensación de confianza. Cada vez que se me acercaba, claro, esa sensación era mía, no de él. Hay muchos condicionantes en todo esto. Yo voy, cojo una toalla, me seco la cara,
mientras él está con el balón, voy a tomar agua, el árbitro me llama la atención. Y esos segundos, creas o no, son segundos de mucha tensión para el ejecutante. Sientes el murmullo del estadio, sientes los silbidos, sientes los gritos, sientes toda esta sensación de que cuando es mecanizado pasan desapercibidos. Cuando el jugador viene rápido, agarra el balón, lo posiciona, se echa hacia atrás, silbato, corre y golpea, termina en gol. Pero tú cuando le generas esta dinámica y lo saques de lo habitual, generalmente es un penal fatídico para el ejecutante. Y cuando vi que daba los primeros pasos y el ejecutante, mira, yo ya sabía dónde iba a lanzar. Por el grado de información, porque era su zona segura. Me acuerdo que atajo el penal y lo atajo de una manera muy cómoda. Yo ni siquiera llego con los brazos extendidos, a diferencia a lo mejor de lo que pasó con Agüero, donde está esta duda de si va a tirar ahí, no va a tirar ahí, me hace esperar un poco más. Pierdo ese margen de tiempo que te hace llegar. Pero aquí llego muy cómodo al balón, llego con los brazos flexionados incluso al balón, por la sensación desde el inicio. Desde el inicio a mí me da la sensación de que lo voy a atajar. Tiene la secuencia donde le toca al Gato Silva, pero el grado de confianza en él era abismal, era muy grande, porque todos teníamos el conocimiento de cómo golpear el balón, de lo que hacía en los entrenamientos, de cuando nos quedábamos a patear. Eso te genera mucha confianza, no era un ejecutante que a nosotros nos generaba duda, por ejemplo, sino que nos generaba tranquilidad. Y mira, nos dio otro torneo más que fue maravilloso. Viene la euforia de parte nuestra, viene la satisfacción de mira, lo volvimos a conseguir. Estábamos esplendorosos por todos lados. Pero del otro lado también tenía compañeros. Mascherano por el otro lado, Messi por el otro lado. Y es duro también cuando te toca esta parte de perder una final, más una final también que a nivel país. Los dos países son muy futbolizados, donde también sabemos que la crítica para ellos, y ya la venían viviendo desde el Mundial, desde la Copa América en Chile, y lo que significaba perder una nueva final. Y claro, me acuerdo perfecto de dejar un poco de lado esa euforia, ir a hablar con los que eran mis compañeros en ese entonces. Al primero que me encuentro era Mascherano, luego voy y me encuentro a Leo en la zona de banquillo. Y voy a la zona y me acuerdo que estaba solo, me acuerdo de intercambiar palabras con él, estaba anímicamente muy mal, porque sentía mucho lo que pasó. Claro, todos los recuerdos negativos afloran cuando hay una derrota, siempre te quieres ver del lado positivo, del lado del triunfo, y era una posibilidad esta para sacarse un poco todo lo negativo que venía en torno a perder estas finales. Me acuerdo de llegar perfectamente a levantarle el ánimo, a intentar de llegar con buenas palabras. Creo que también hubiese sido recíproco del otro lado. Creo que si no hubiese pasado a nosotros perder, creo que también de parte de él hubiese existido este acercamiento. Te diría que ellos estaban seguros de ganar, ellos estaban segurísimos de ganar, y realmente le cayó, fue muy dramático en Argentina, y eso llevó a una crisis importante, ¿no? Con Messi, que me amenazó no jugar más en la selección, con críticas muy duras, con cambio de entrenador, ¿no? Así que fue un momento complicado en Argentina, que después tampoco se pudo levantar en el Mundial siguiente, ¿no es cierto? Así que fue, creo, el punto más bajo eso de la selección argentina, esas dos finales perdidas de manera consecutiva, alaron muy hondo en el alma futbolera de España. En la prensa argentina, no, yo honestamente vi muchas cosas que no me gustaron, ¿no? Porque se buscaba la polémica artificiosa, y sobre todo
se trataba, bueno, eso había pasado con Maradona también, ¿no? De cómo se trataba de alguna manera de responsabilizar, más allá de la real responsabilidad, al mejor jugador que era Messi. Le pusieron una presión tremenda que después termina de explotar en Rusia, ¿no? Con toda esa cosa que él hacía al equipo, que no hacía al equipo. No, ahí para mí la prensa argentina fue autolesionista. Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio. Imagínate, date cuenta tú, casi como conclusión, el nivel de frustración que pudo haber tenido el mejor futbolista del momento, como para decir no voy más a la selección. Tiene que ser muy duro para ellos, muy duro. Y además 2 veces seguía en años consecutivos, porque no es que pasaron 3 años, se te olvida un poco, ¿me entendí? Y como que ya, bueno, no, aquí nos pegaron un combo en junio y nos vuelven a pegar un combo en el junio que viene. Y con ese nos noquean. Yo me imagino lo que tiene que haber sido durísimo. Si yo hay algo que le puedo rescatar a Juan Antonio Pizzi y su cuerpo técnico, y también yo creo que tiene que ver con el momento de los jugadores, es que fuimos encontrando en ese 2016 y parte del 2017 también, que fue, me parece, un buen año de la selección, un equilibrio entre lo intenso que generalmente era esta selección y le agregamos oficio para manejar ciertos partidos, ciertas situaciones. Fuimos poniendo en juego toda esa experiencia acumulada durante los años, así que me parece que ha sido una buena etapa, sobre todo ese inicio, porque después fue lo que nos trajo las cosas positivas. Bueno, a lo largo del tiempo creo que uno va también teniendo una noción más grande de muchas cosas. Afloran todos estos recuerdos de tener compañeros individualmente en los mejores equipos del mundo. Viendo compañeros ganar la Liga Italiana, viendo compañeros ganar la Liga Alemana, viendo compañeros ganar en Inglaterra torneos, en España exactamente lo mismo. Estábamos prácticamente igualados con las mejores selecciones del mundo, las que tienen mayor tradición en prácticamente todos los torneos. Tuvimos, creo que, número 3 en el ranking FIFA, cosa no menor. Pero cuando pasa el tiempo, creo que el recuerdo agiganta más muchas cosas. Y de este lado creo que se siente una satisfacción tremenda, una plenitud máxima. Ha sido muy reconfortante para nosotros saber desde que un inicio partimos con un propósito de no solamente 1, 2 o 3, sino que del colectivo, desde los que estuvimos prácticamente 10 años o un poco más juntos, de tener esa ambición de querer ganar, tener esa ambición de querer algún día salir en una foto de campeón jugando por nuestra selección, cosa que era inédito para el fútbol chileno. Ver a Chile campeón no lo habíamos visto nunca. Prácticamente todas esas cosas hacen que tú te sientas pleno a día de hoy saboreando estas 2 copas que han sido maravillosas. Campeones de América, campeones por siempre, campeones eternos. Aquí se dieron muchas cosas, partiendo porque se fueron muy jóvenes a equipos importantes y fueron capaces de sostener eso en el tiempo. Cosa que de repente con algunos futbolistas no pasa, porque van jóvenes pero vuelven rápido, o quizás van a lugares buenos y terminan yendo a lugares más malos. Aquí hubo un grupo muy grande que estuvo en el máximo nivel. Y yo creo que eso ayudó mucho a que la selección lograra lo que logró. ¿Qué significó la Copa Centenario 2016? Significó el ratificar como grupo que lo de la Copa 2015, que la buena actuación en los mundiales no era coincidencia,
le demostramos al mundo que éramos una selección que en ese momento es que se podía medir con cualquiera. Fue muy gratificante volver a ganar con la mayoría de mis compañeros y lo principal defendiendo al país, entendiendo que ganar un título como este impacta de lleno en el día a día, en la felicidad de las personas. Eso lo aquilatamos en ese momento, yo creo que lo aquilatamos aún más hoy día. Cuando andamos por la calle, cuando vamos a regiones, el cariño y agradecimiento de la gente para algo que no necesariamente tiene que ver con algo material, sino afectivo, es espectacular. Para mí el bicampeonato es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. Demostramos que esta generación es única, que esta generación podía romper todos los récords, que esta generación merecía darle a Chile lo que realmente le estaba faltando. Porque Chile se merecía triunfos, Chile se merecía felicidad y nosotros se la pudimos regalar. Bueno, lindo bloque Gracias. metimos el día de hoy en el marco de la conmemoración, ¿no? 10 años de la obtención del bicampeonato de América, la reconquista de América, como decía ahí, el muy buen título de este especial. Gran trabajo de Javier Pastén, que estuvo editando todo esto, también del equipo periodístico por lo demás, con las entrevistas, con la postproducción de todo lo que fue este muy lindo bloque especial. 10 años. ¿Qué les dejó finalmente? Una, cómo pasa el tiempo, lo grandes que fuimos en aquel entonces, y es inevitable no hacer la comparación con el presente que vive hoy la selección chilena, lamentablemente, pero qué lindo haber sido testigos de aquello, de aquella proeza, cada uno en distintas facetas de su vida. Yo, por ejemplo, ahí ni siquiera estaba ejerciendo como periodista deportiva, entonces desde esta vereda, claro que tiene otro peso. Pero para ustedes, muchachos, exfutbolistas... Nosotros jugando. Exacto. Nosotros jugando El ser parte también de todo comentando. Yo creo que justo me retiré, porque esto fue como en julio, ¿no? Junio, 26 de junio. Junio del 2016. Y justo me retiré. El torneo pasado en 2008. En abril o mayo. En abril a mayo del 2006. 8 años antes. A mí el flaco me abrió las puertas de qué? De estos programas, pero cuando se llamaban Fox Sports. Ah, mira. Yo partí en esa Copa Confederaciones. Perfecto. Necesitaban a alguien que pudiese reemplazar a los muchachos que estaban todos en Estados Unidos. Mira. Y me llamaron no tenía idea de eso. del que hoy es F90. ¿Ya? Y fui a hacer lo que era hoy el F90, pero como en la cuando otra nos llamábamos de la otra televisiva. forma, en la otra casa Claro. televisiva. Ese fue mi approach. Sí. ¿Verdad? Primera irrupción en los medios. como 6 años más. Y de ahí jugué Oye, no tenía idea de eso. hasta el Sí. 2021. Mira. 5 años más. Sí. Claro, 5 más. Sí. Esa fue tu Fue- primera incursión. Buena, ¿verdad? Pero ya se sabía, ya se lo estaban peleando. Mi compadre me decían ahí, oye, y este Tiene cabro, potencial. Peri, el Peri. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el Nico El Pérez? chimuelo Peri. ¿Cómo ¿Cómo fue comentar todo esto en aquel entonces? Fue... Teníamos bonito grupo. Teníamos lindo grupo y fue entretenido porque me recibieron súper bien los que estábamos acá y todos nuestros compañeros estaban haciendo los despachos desde allá y comentarios y todo, así que lo pasé increíble. Fue un mes maravilloso. No, y aparte te acompañaba el rendimiento de la selección, era un lujo aparte era lindo analizar. analizar a nuestra selección en el Totalmente. triunfo. O sea, llegando a finales y todo De eso. la Confederación. Totalmente lindo. No, es maravilloso ir viviendo el proceso de partir en algo nuevo en mi caso, pero a la vez ir contemplando el buen nivel de nuestra selección y tener la posibilidad de comentar eso como primera intervención en lo que hoy hago fue extraordinario, me pareció. De ahí ya en adelante me quedó gustando muchísimo la posibilidad de Hasta el día de hoy. de comentar fútbol. Se nota que aquí estamos. Y aquí estamos dando la toalla. Me parece que, no sé si estás convencido, ¿no? Mira, todavía tengo estoy la en duda. Tengo a ver ciertas si dudas. vuelvo o no a jugar al fútbol. Estoy decidiendo, es verdad. Estaría bueno, Ahí, estaría bueno. ahí tengo chances. No, qué recuerdos. Y claro, este termina siendo, el segundo gran título de esta generación dorada, luego de una tremenda participación en lo que fue la cita mundial de Brasil 2014, donde quedamos todos con la bala medio pasada, ¿no? Con la espina de qué habría sido por todo lo que hizo la selección en la fase de grupos, por cómo le termina ganando a España, en fin, pero bueno, 1/8 frente a Brasil, quedamos fuera mediante la tanda de penales, y 2 años después viene esta reivindicación. De nuestro Vale, compañero. Pinilla, minuto 119. Pero para ustedes también, muchachos, más jóvenes naturalmente, desde otras aristas, pero siempre es interesante No, Shannon ya era periodista. revivir. No. Era Ya Shannon ya era periodista. periodismo todavía. ¿En qué año estabas tú? Yo salí estaba en segundo. 2018. Bueno, se pitió un par de ramos porque no dan los
como que algo no calza. Salí en los 9 Le semestres. salió más larga la carrera. Estudió medicina, mi compadre. Se Estudió cambió. ingeniería nuclear, parece. Alongüe. No. Pero bueno, ser testigo de todo esto también. Sí, yo creo que todos vemos esta imagen y es como en algún momento fuimos muy felices con No esta lo selección. Sí. Obviamente en ese momento No no lo sabíamos, se pero transformó en, no lo valoraba. en lo normal, porque fueron muchos años compitiendo contra los mejores y acá obviamente la pieza que hicieron nuestros compañeros te permite recordar ciertos momentos, ese partido con Panamá que dejó muchas dudas, los amistosos previos, porque uno como que lo acumula todo en un periodo de la generación dorada, pero acá hay instancias, hay momentos que fueron complejos, el cambio de Sampaoli a Pizzi, después insisto en ese partido con Panamá que dejó varias dudas, el partido con Bolivia también dejó muchas dudas en la De fase hecho, de ese grupo. partido con Panamá, nosotros estábamos revisando imágenes en la sala de edición hoy día y hay un enfrascamiento entre Jara y Alexis. Tal cual. Con sí. insultos de por medio. Malo. Sí. ¿En serio? Y está en la trifulca, interviene Vidal como calmando a Jara, pero fue un partido muy, muy, muy tenso. ¿Eh? Claro, y la tajada, bueno, aquí también se resaltaba lo de la tajada de Bravo. En el último partido con que, claro, aquí es interesante escucharlo desde una perspectiva más, con tiempo, con espacio, poder contar cómo era la forma de defender y cómo se termina gestando esa tajada que para mí es la más importante en la historia del fútbol chino, como atajada por el momento en que se da y por el contexto en la que se da. Sí, bueno, un recuerdo hermoso. A mí también todavía fuera del periodismo en esa época, así que muy como hincha viviendo. Están mintiendo los dos. Hoy estábamos todos Somos fuera. jóvenes. Sí. Y yo ya estaba. Yo estaba terminando Mira, la carrera. Benjamín ni nacía probablemente. Es verdad. Yo estaba terminando la carrera, imagínate, de futbolista. Imagínate. Sí, pues nosotros estamos Sí, no, terminando la como carrera hincha ya. Pues también se imagínate. vive de otra forma, Sí. se valora de otra forma, con mucha más emoción de lo que uno ahora trata de verlo. Trata de verlo objetivo como, dentro de como lo que se un puede. poco más No, y lo frío. fuerte que es también. Sí, y creo que da pena también compararlo con el momento actual, de sentirnos tan lejos de esos lindos tiempos. Yo sueño, yo anhelo relatar una selección así. O sea, es como. Nació la años posibilidad. tarde, pues, ¿qué quiere que le diga? Pero No, no, puede perderemos ser la fe. temprano. Estamos recién. Ojo. Está recién haciendo sus primeros Sí. pasos, Ricardo, pues tiene una carrera prominente por delante y ahora es de esperar que el fútbol chileno lo acompañe a él. Claro, que se la devuelva. Ojalá así sea, pero claro, imagínate lo que son estos momentos, lo que son estos Nos ha partidos de tocado Chile todavía competitivo. con Ricky relatar desde acá nomás. No hemos tenido la dicha que tienen nuestros colegas Todavía no, argentinos ya de vendrán. poder viajar Todo a su tiempo. a los lugares donde juega la A citas selección. mundiales. ¿verdad? Pero bueno, ya vendrá lo 2030, ahí estaremos. ¿Sí o ¿Sabes no? qué? Yo quería Deberíamos jugar decir algo que a mí Diga. me parece... Interesante. No, me parece, además de lo que hemos dicho, me parece importante que un equipo que en su historia no habíamos ganado nada a Nada, nivel flaco. continental, una Copa América que muchos la tenían, éramos pocos los países que no tenían Copa América. Y el 2015 se da esa situación de ganarla en Chile con un muy buen nivel, con algunas quizás apreciaciones específicas, un Brasil que no estaba tan potente, una Argentina que también tenía sus dificultades, pero Chile muy, muy fuerte, muy en sus convicciones, más allá de los problemitas que tuvimos, que fueron varios durante la Copa América. Y yo dije, cuando ganó la Copa América, yo me tocó ir al estadio con mi papá el 2015, y emoción, y recordar todas las Copas América que vivimos, me tocó vivir. Y yo dije, este 2016, yo siento que ya está la tarea como cumplida, ya está hecha, ya ganamos la Copa América. Este 2016, como era especial, era el centenario en Estados Unidos, era como, bueno, Como que no ojalá iba a va a ir volver a Chile pasar. para allá y va a seguir con el envioncito, va a jugar bien, pero nunca pensé que íbamos a estar disfrutando de otra final. No, y la presión era ganándole para otra vez a Argentina, Argentina, sí. dejando a un Messi totalmente En el suelo, sí. frustrado, una Argentina frustrada, un Messi queriendo irse de la selección. O sea, nunca pensé que esto iba a pasar, y esto es mérito exclusivo de este grupo de jugadores que además, más allá de los técnicos, que supo sacarle mucho rédito, mucha información, mucho de lo que mejor sentía versión, cada sí, mejores versiones, se iba rehaciendo con mejores versiones, y claro, después el nivel físico, la edad, ya te impide llegar a mejores versiones, pero fue un lindo momento que vivimos, que hay que atesorarlo, que ese momento también tiene una historia, digámoslo. No es que esto sea como... Se construyó durante años, todas las selecciones que pasaron, todos los jugadores que intentamos, y ellos nos dieron la gloria. Yo creo que así lo que como yo lo viví en ese minuto, y fue lo que dije, yo me acuerdo en ese minuto. Todos luchamos por lo mismo, pero este grupo de jugadores nos dio la gloria. Qué lindo.
Linda historia. Sí, Nos bonita tocó reflexión. el mejor momento de nuestra selección. Somos testigos de aquello. Sí. Qué años gloriosos. Bueno, así continuamos esta edición de F-Show, muchachos, muy pendientes de lo que vaya a pasar ¿Vamos a llorar o no? mañana.